Esta semana hacemos un vídeo diferente. Invitamos a Sisco de la Escuela de Varilleros para que me repare los bollos de 3 coches de mi colección, al mismo tiempo que Sisco regalará 5 cursos a nuestros suscriptores. Hoy vamos a intentar que Marc, con ventosas y algo para tirar, consigamos de que repare una bolladura tal y como mostré en el vídeo de cómo reparar con un kit de Amazon. A ver, ¿será posible o no? Seguro. Vamos a verlo. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Bueno, pues vamos a empezar con el primer coche. El primer coche es un coche de los años 80, un Alpina réplica, un E21, muy precioso, y tengo aquí a Sisco de la Escuela de Varilleros que me vendrá a arreglar 2 golpes solo que tiene en el techo. Ya lo habéis visto antes, este es un golpe bastante feo. Y Sisco, ¿qué vas a utilizar para arreglarme estos 2 golpes? A ver, partiendo de que es un coche clásico, o sea, podríamos o bien actuar por debajo con las varillas o bien por encima, pero para respetar los tapizados y todo, vamos a optar por el tema de ventosas, ¿no? De por encima. Sí, porque además en este tapizado, si te fijas, es de estos cosidos. Ah, o sea, fíjate, esto es ya claro, casi imposible desmontarlo para arreglar esto. Es mucho más complicado, exacto, vaya, por el tema del techo cosido. Entonces, pues bueno, aquí vamos... A ver, tampoco sabemos la pintura, en teoría debería de estar todo bien. Sí, está repintado. Pero como está repintado, sí, pues a veces pasa que con las ventosas, cuando tiras, pues te puedes llevar alguna sorpresa que si pasaras te cambiaría la cara bastante. Sí, bueno, si pasas ya sé que puede pasar. Pero lo que vamos a utilizar... No me va a cambiar la cara, tú tranquilo, lo llevaría a pintar. Ahora es una cosa, como te mola el tema de americanos, sí, esto se le llama cola fría, que es como un mástil así pegajoso. Lo vamos a calentar y eso lo que hace es de que empuja todo el máximo que puede, ajá, pero se suelta antes de que la pintura... Sin calentar el... Sí, hay que calentar un poquito, vale. para sacar lo máximo que podamos y luego ya pues con ventosas un poco más grandes. O sea, vas a calentar este producto de y luego aquí, también y la, luego chapa. la chapa. Y luego lo conectas, lo dejas secar, me imagino. No, sin secar, en calentito. En calentito y luego ya se le pega un empujón a ver hasta dónde llegamos y si no luego pues con las ventosas. Pues vale, vamos a ver cómo lo hace. Ya tengo ganas. O vamos a tener que pintar todo el techo. Esto lo vemos en unos minutos. Hay algo súper chulo, Marc, de que es todos los artilugios estos con batería. Sí, ¿no? sí. Que dices, hostia, pues vayamos a hacerlo todo con batería. Y vi esto de aquí, en Amazon, y dije, esto va a ser la leche. ¿Esto lo compraste en Amazon? Esto de aquí. Ah, esto de aquí. Esto de aquí. Ah, vale. Y la batería dura nada. Es lo peor que he podido comprar. A ver, vamos a enfocar el producto para que no lo compráis. No lo compréis. Una largadera y cable de toda la vida. Pero bueno, si... Lo tengo, ¿eh? Tengo cable. No, y sí, yo también. Vale. Pero ahora... digo, mira, lo voy a poner así en el vídeo queda mejor. Sí. Pero también creo que queda mejor Vamos a en el vídeo decir de que no vale para nada. calentar la chapa. Y lo que haces es lo tocas con el dedo para ver si está caliente. Sí, para ver si está un poquito calentito, templado. Tenemos la suerte de que aún no ha llegado la primavera y hace buen tiempo. Toby. Ah, tampoco lo calentas tanto como yo pensaba. No, Pensaba que no, estarías... solo un poquito. Esto es un invento, esto es una rótula de dirección, no sé si era una 4 o algo así. Ah, ¿lo hiciste tú? Sí, esto? sí, este lo hice yo. Este aparato. Algo ha salido. Sí. Desde aquí no, Marc, siempre Sí. mirando en dirección a la... Aún está ahí, lo vemos, pero mucho menos. Algo ha salido. Sí. ¿Lo veis? ¡Ay, que me van a quitar el trabajo! Ay, ay, ay. Esto me lo tendré que hacer con una 8. Pues lo mismo... Funciona al doble, ya estaría sacado. Así que volvemos a calentar. Sí, volvemos a calentar un poquito. Calentarás otra vez también Sí, el otro poquito, tema sí. de...
Normalmente de la lo limpio chapa. un poco con alcohol, pero como me has dicho que lo habías limpiado bien, Sí, lo limpié ayer. pues... Un poco para dejártelo ya preparado, para Sí. no tener tanto trabajo. Como vamos a hacer 3 coches. A ver, volvemos a poner aquí. Incluso se puede otra vez. Y esto que este pegamento no es el adecuado, porque el adecuado lo hacen pagar ahora a precio de oro. Sí, ahora sí tendría que limpiar para ver. No lo podía... Ahora pues vamos a continuar con las ventositas. Lo veis que prácticamente ha sacado ya el golpe. Queda simplemente nada. No sé si lo podéis ver. Pero, wow. Sí, se queda aquí Sí. como una agua pequeñita. Aquí porque tenemos la lámpara, si no sería de esos bollos que me dices, ya está bien, ya está Sí. bien, ya está bien. Sí, sí, que hay un vídeo. Os lo acerco. Hay un vídeo en YouTube del primer vídeo que hicimos con Siscu, de Escuela de Varilleros, en el Bentley, que le iba diciendo, ya está. ¿Y ahora cómo sacarás? Bueno, ahora lo que voy a hacer, primero que todo, es darle terminar aquí. el Sí, grandes y luego utilizar diferente Exacto. técnica para Ya acabar que de... lo tenemos caliente, Ujú. al menos una zona. Pensaba que sería más dura la chapa, ¿eh? Por el hecho de ser coche alemán de los años 80, ¿no? Por ser de los años 80. Ujú. Pero estando que está todo pintado, ¿por qué no quieres pintarlo? Bueno, porque tienes diferentes blancos en el vehículo y luego no acaba nunca de ser exactamente el mismo color y notas que hay diferentes blancos, especialmente con los blancos, rojos y negros se nota muchísimo. Entonces la técnica para mí del varillero es una técnica que te salva de tener estos diferencias de colores en un mismo coche, que odio. Luego me pongo nervioso. Cada uno tiene sus manías, Sí, ¿eh? sí, Pues es una sí. manía que se comparte mucho, la verdad. Porque este es el discurso de cada día, al fin y al cabo. No, porque es que no quiero cambios de color. O porque es que por estos bollitos me van a pintar el, Sí, y luego el se de esto nota entero. el blanco se nota diferente a este y luego se nota diferente a lo que tengas más blanco de aquí y entonces te pones cada vez que vas a coger el coche te das cuenta que esto fue repintado y aunque en sí lo podemos igualar, sí, lo igualan casi hoy en día con las técnicas, pero yo aún soy capaz de verlo y me pone nervioso, especialmente cuando un coche como este ha sido totalmente pintado. Pues no, prefiero respetarlo. Y ya si la pintura ya es de origen, ya hablaremos más tarde, ya es otra historia, ya aún más nervioso me pongo. ¿Sacaste algo? No sé, algo salió, pero bueno, ya no saldrá más porque era más estrechito. Pero bueno, vamos a continuar con las ventosas. Pues esto es toda la pintura que dices, es interesante, pero también en los clásicos me encuentro bastante, que no es que me entren muchos, la verdad, pero me encuentro bastante de que acuden, porque no es lo mismo dejar el coche en el taller una semana para que te lo hagan, porque como tú no tienes prisa, ¿no? Y que esté el coche expuesto a lo que pueda surgir en el taller, que te lo vengan a hacer a casa. Exacto, es una gran diferencia. Eso es una gran diferencia también, de que sabes de que... Bueno, ahora vienes, me vas a reparar 3 coches en mi taller, o en mi nave, mejor dicho, porque aquí no hay taller, y no tengo que desplazarme. Además, con las zonas de bajas emisiones en Barcelona, me pone una dificultad añadida, que es tener que ir con las placas rojas. Y bueno, ¿qué le pones ahora? Pues un poco de cola termofusible pegada a estas... Ay, perdón. No, a ti. Estas piezas que le llamamos ventosas, pero que no es ventosas, o sea, son unas glue tabs. Habrían
hay una marca aquí y otra vía aquí. Entonces, Sí. ¿harás 2 veces? Primero haré esta zona y luego haré la otra. Vale. Haré lo mismo, levantaré y luego bajaré. ¿Y con qué instrumento lo haces? Esto es un puller, un martillo de inercia como el de chapistas, digamos, que tendría aquí la estrellita y le sueldan y tiran, pero lo único que tiene es un soporte que encaja ahí Sí. y se pega. Y este es un pegamento que, para el que pregunte, oh, este pegamento, ya sea porque por curiosidad o porque te estás dedicando a ello, Ujú. hay americanos, o sea, normalmente es pegamento americano, es lo que te venden, 2 euros la barra. Para mí, el mejor que existe ahora mismo, el del Leroy Merlin. Marca Salky, marca española, y es el que más. Mira, que se ha quedado pegado ahí, que no Y quiere ni aparte, salir. que no es hacer publicidad, es que en los cursos yo también lo digo, es que no es lo mismo gastarte para 1 kilo Sí. 10 euros que gastarte 25 para 10 barras. Ya. Y así hacemos consumo de Producto español. producto español. Sí, Mira, sí. si te fijas, ahora lo que ha levantado, Sí. Lo ha levantado un poquito más, mira, ¿no? déjame que te corrija, te cojo un poco Sí. la mano Sí. y se ve ahí que ha levantado, Vale. ¿vale? Y ahora lo que haremos es levantar también esta zona de aquí. Porque es más fácil una vez levantado aplastarlo y ponerlo a la línea Sí, es que con la técnica de las ventosas lo único que puedes hacer es levantar para luego bajar. para luego bajar. Puedes, si quieres, pues no levantar tan fuerte, pero esto es algo que tú vas viendo. Por ejemplo, cuando tengo un coche de granizo, al final, a base de hacer unos cuantos en el mismo coche, ya te haces de la chapa, sabes hasta dónde puedes empujar. Esta es la primera vez que Exacto. reparo en este coche y yo no pensaba que era más Exacto. dura. Sí, sí, sí. Entonces me ha subido Vas conociendo el Exacto. vehículo. Me ha subido un poquito de más, pero tampoco nada exagerado. Y ahora le pondremos pues otra ventosita. Aquí otra ventosita y ahora sí. Diferente tipo de ventosa. Sí, porque aquí el bollo era alargado y aquí el bollo es más bien redondito. Entonces vamos a poner esta y luego después de bajar vamos a ver si hay que hacer... Es casi inmediato, ¿eh? Como se seca. Es simplemente Sí. ponerlo, contacto. Es que esta seca muy rápido. Esta le digo yo que es la de verano porque en 10-15 segundos está Ya lo completamente tienes. seco, pero no le dejo tanto tiempo. Venga, otro truqui para el tema de ventosas. Si estáis reparando coches clásicos, coches que puede que la pintura esté repintada, dejar secar menos. Mejor que haga hilos y que tengas que tirar 2 o 3 veces, que no que pegue mucho y que termines arrancando la pintura. Lo ha levantado un poquito menos porque ya ha aprendido. Ya se nota. No sé si se puede ver en el vídeo, pero sí hay un poquito menos levantada en la segunda que en la primera. Vale, ¿y ahora? Y ahora pues con el martillito de nylon voy a ir bajando. Es simplemente un martillo, martillo de nylon, y sí. nada Vale, especial. Pues puedes... A ver, eso también al final es como se hace cada uno, ¿no? Lo normal es cuando uno no empieza en la formación y no tiene precisión, pues utilizar un punzón, que es más fácil, pero cuando ya llevas tiempo es que el martillo... Más fácil el Para mí es martillo. una extensión ya, y no es un martillo... De tu brazo ya. Tengo martillos de 150 euros. Madre mía. Es una locura esto, te Sí, puedes sí, gastar sí. lo que tú quieras. Ajá. Pero con 8 euros lleva desde el 2015 conmigo. A ver... Aquí, si acaso, Marc, me pongo yo un poco que esté cómodo. Sí. Más que nada por si quieres que quede bien. Quiero que quede bien. Luego ya os lo voy a enseñar, lo que ha hecho Cisco. Ahora estás en el segundo... Sí.
Y ahora, si lo puedes encarar bien con la cámara, Wow. vas a ver de que en vez de haber uno gordo, hay varios de pequeños. ¿Vale? Se ven varios de pequeños. Bueno, aquí se ve una mota. Esto es una Sí, mota bueno, una mota de polvo. de polvo aquí, ¿eh? Esto no os tenéis que fijar. ¿eh? Yo la verdad es que no veo nada. Ya lo veo todo reparado. ¿Sabes lo que pasa, Marc? Que tú estás acostumbrado a hacer vídeos de tu contenido. Y yo estoy acostumbrado a hacer vídeos donde mi audiencia tiene que ver exactamente el bollo y lo que estoy haciendo. Es que no lo veo. Sí, Cisco, mira, ya ya no. verás, permíteme. No, Cisco, Le no, robo ya- la cámara Yo a lo Marc. veo ya perfecto. A ver. Está perfecto ya, Cisco. Sí, mira. Hostia. Estos detalles que hay aquí. ¿Ves que se deforma un poco el LED? Pues no. Bueno, si creéis que es locura mía, Sí. Yo veo que ya está reparado, pero este hombre sigue dándole. no está. ¿Cobras por bollo o cobras por tiempo? Yo por resultados, por bollo. Ah, entonces, que se esté todo el tiempo que quiera dándole. Yo siempre digo, si no queda bien, te lo llevas de gratis. Ahora, si no me lo dejas dejar como yo quiero, pagas el doble. Ah, vale. Tiene totalmente lógico. No, pero ahora es que ya no lo veo ya. Está... Sí, que está mal, sí. No, hombre, no. Solo veo la mota esta de pintura, que es un error Venga, Marc, del pintor, pero que no. ¿De verdad? ¿Aún vas a...? Sí, si te lo muestro... Mira, Marc, pero como si la cámara no ahora estuviese... te lo digo, ahora te Mira, lo doy de, tú te lo digo ponte de aquí. verdad. ¿No ves ¿eh? esta sombra de aquí? Es de la pintura. No, la pintura ¿No? es esto. Sí, y esto es Con pintura. la cámara no se ve bien. O menos es porque la GoPro... Lo estoy mirando no en la cámara, ya lo estoy mirando directamente en chapa y no lo veo. Bueno. Bueno. Debe ser la edad. Ya es mejor trabajar con clientes de 50 para arriba, de esta manera. Sí. Agradecidos, ¿eh? Sí, están más contentos. Hostia. Ahora, también tengo que decirte de que te llama un joven y te dice, tengo un bollo, y es un bollito de 1 centímetro. Y te llama un de edad entrada y dice, nada, tengo un bollito. Y la puerta hundida. Sí. Un bollito aquí, no. Envíame foto. Joder, macho. Mándame foto, no, mándame la más grande que no cabe el bollo en la foto. Las fotos engañan, ¿eh? También. Sí, por eso ahora pido vídeos. En los presupuestos, un vídeo. Y un vídeo que tú puedas ver en el vídeo el bollo. Porque si no... Bueno, es lo que hice con este señor. Me dijo, ¿qué coches quieres trabajar? Y yo le envié 3 vídeos de los coches que quería trabajar. Ahora vamos a ver el segundo coche, ya lo veréis, porque esto ya está terminado. Pero este señor sigue dándole. ¿eh? Yo lo dejo ya por terminado, así que vamos al segundo coche. Nosotros seguimos. Esto es Marc's Garage y cada jueves hay estreno. Terminado, como podéis ver. Ya le podéis dar vueltas a la cámara, cambios de posición. Seguiréis viendo la mota de pintura aquí. Pero aquí ya no hay nada, ¿veis? Si no sabes verlo bien con los LEDs, coges de referencia el reflejo, por ejemplo, de las claraboyas estas, que se reflejan aquí, Sí. o las rayas, y se ve... No. Espectacular. Espectacular. Venga, avance. Muy bien, vamos 1, al 2. segundo. Aquí aún hay un resto. No sé si lo podéis ver, el resto. Bueno, ahora que estamos prácticamente terminando, Marc, ¿quieres hacer un avance de lo que vamos Pues a mirad, chicos, ver después? ahí abajo de todo hay un Audi Coupé GT. También se conocía por Audi 4, pero este es el Coupé GT, o sea, muy parecido. Y este señor le va a arreglar un montón de golpes que tiene en la puerta, pero lo vemos en un rato, ya veréis. Vamos a ver qué se puede hacer. Seguro que lo dejas Hay igual de muchos bien. bollos. Sí, O sea, eso sí, muchos. Hay muchos bollos. Pero bueno, No será tan fácil, ¿no?
¿Sabes qué es lo bueno? Que lo que no se termine hoy se termina en otro momento. Exacto. No los vamos a dejar como están. ¿Aún sigues? Sí, porque me ha levantado solo un poco. ¿Y quieres que levantarlo un poquito más para dejarlo ya? Perfecto, perfecto, ¿eh? Sí, para que suba un poco más, sí. Ahora está calentita. Tenemos que esperar a que seque. ¿Alguna curiosidad que quieras decir de ese coche? Que es muy divertido. Es un coche que quizás no tiene mucha velocidad porque lleva un motor de 1800 centímetros cúbicos y 4 cilindros, pero que es súper, súper divertido en las carreteras de estas ratoneras que digo yo. Pues disfrutas una barbaridad, especialmente con el sonido que hace. Sí, es que suenan bien. Suena muy bien este coche en carburación. Suenan mejor que cuando es inyección. El otro día cuando me escribiste, que te dije, justo estaba pensando en ti, Ajá. porque había visto alguno de estos, que pensaba que era un 30, porque tampoco es que me entienda mucho, y te decía, eres el culpable de que intoxicas a la gente con los clásicos. ¿Tú crees? Yo tengo a mi mujer loca por el No. L30 Cabrio. ¿Por culpa mía? Lo vio en una... No, por culpa tuya, no. Por culpa tuya porque lo vio en una película y dijo, este coche me gusta, y yo rápido me calenté. Ya, es que es muy bonito. El E30 han subido una barbaridad. Pero han subido una barbaridad. Sí, sí. Y en Cabrio mucho más. Sí. Los E30 valían hace 5 años atrás, podías encontrar por 3.000, 4.000 Sí, euros. yo lo vi en los foros de Exacto. hace un montón de años, Sí. que decían, pero ahora están caros, y 3.000 y pico euros. Digo, pues ¿y ahora cómo están? Ahora encuentra uno por 3.000, ni loco. Que va. A ver, me pongo aquí un poco delante de la cámara porque Va. necesito... Bueno, realmente ya ha terminado en el vehículo. Se ve de fábula ahora el techo. Estoy muy contento. Y vamos a ver si puede dejar mejor el Audi, que el Audi sí que está bastante mal, ya lo veréis. Tiene un montón de golpes y bastante profundos. Mira, producto final, señores. Wow. ¿Qué os parece? Este tío es un crack. ¿Te ha gustado? Sí, esto es de los mejores trabajos que has hecho. ¿Sí? En mis coches, sí. Sí. Hace 2 años no lo hacías tan bien como ahora. Sí. Le trajimos ya el Audi y dice, esto es un festín, ¿eh? Esto es un buffet. All you can eat buffet. Aquí lo veis, chicos. ¿Eh? Tiene un montón de golpes. Aléjate tú. Vete hacia el culo del coche. No, ya se ven ya. A ver, desde... ¿Este es pintura original? Sí. Ay, creo parcial, creo que es. Sí, aquí veo... Sí, es parcial porque han tenido que... Igual han pintado de mitad para arriba. Sí. ¿Podemos hacer las marcas que hicimos antes? Ahora dice, exagerado no. Esta no la veo. Sí, lo ves tú, 3 en un burro. Ya debe ser esto. Esta sí. Esta también. Madre mía. Bueno, chicos, la que se ve más claramente es esta de Pues aquí. esta quitaremos. ¿Eh? Las otras, esta también un poco. Esta es Cisco. Cisco para ganarse dinero. Otra, esta sí que se ve, esta se ve el Mira, golpe. Este de Como aquí. hay confianza, Sí, cógeme. Mira. Esta sí que se ve. Esta también. yo sabes que creo que pasa de que la pantalla aquí es pequeña, pero con la resolución que tiene esta cámara,
en pantalla grande 5K está. vas a flipar pepinos cuando lo veas en grande. Oh, pues sí, es verdad, tenía razón Cisco. Sí. Pero bueno, chicos, os lo voy a pasar por si se ve así. Vale, pues vamos a ver qué es lo que puede hacer con una puerta que parece una película de Rocky. Voy a buscar un poco de material pesado. Intentaré empujar. Bastante. Sí, un poco. Tengo ahí un medio. Vamos, Cisco, vamos a... Explícame. A ver, aquí ¿Qué pasa? es lo que vas a hacer con este coche? Es chapa clásica, ¿no? Como decía en el Celica, chapa de verdad, es chapa dura. Y justo está aquí en un nervio, ¿vale? En teoría, tenemos que entrar las herramientas por dentro y sacarlo desde dentro para afuera. Pero para poder sacar el máximo posible, nos vamos a beneficiar de las ventosas, pero también de herramientas que nos permitan hacer mucha fuerza. Como esta que la vais a ver después, que lo que hará es cogerá un punto de apoyo, aquí que es relativamente duro, vamos a sujetar la ventosa y vamos a hacer palanca, ¿vale? Hacer palanca tirando hacia afuera. A ver si así conseguimos de que pueda sacar lo máximo posible. Cisco se refiere al nervio, porque veis Sí. aquí que tiene la arruga del Sí. diseño y el golpe está cruzando lo que sería encima del nervio. Aquí sobre todo este se ve mucho, ¿no? Y este es el problema principal, ¿no? de estos golpes. Estos son cuando la gente abre la puerta y hace Exacto. ¡pam! Sí. Y te hace un golpe bien fuerte con Puede las ser puertas. alguno que igual hace viento, abres tú la puerta y tenías una farola y le das. Puede También, ser, también. pero muchas farolas. Sí, es que o aparcaba siempre en la misma farola. También puede ser. Vale, pues nada, pues vamos a proceder. La pones exactamente encima, ¿eh? La pongo exactamente encima, sí, e intentando ver de que el vástago, que es por donde vamos a tirar, esté lo más cerca del nervio, de la raya. Ujú. O sea, pones aquí un pedazo de... Ya expresamente, o sea, en vez de tirarla más hacia arriba, Sí. que coja también el nervio, Sí, ¿no? porque empuja por donde hay el vástago. Aquí también haces lo mismo. Y bueno, no voy a poner más, iré haciendo una y después la otra. Ujú. Si yo tuviera que poner esta, también la pondría aquí así. Sí. ¿Eh? ¿Quieres probar tú en Sí, este? sí, me gustaría probar. Venga, pues primero hago yo una para ver cómo se comporta. Vale. Y luego tú tiras también. Vale. Ah, vale, ya lo veo cómo lo haces, ¿eh? Es realmente un trabajo de paciencia y de tener muchas herramientas, ¿eh? Pasa que aquí tampoco puedo empujar mucho porque estoy cogiendo aquí. Y también se hunde. Se hunde si me paso. Ujú. ¡Qué susto! Me asusté más que tú. Yo tenía el ojo puesto en la pintura. Me asusto si salta la pintura. Ya. ¿Has reparado, no? El golpe. Ahora lo veré. Es Sí, que sí. no me he fijado. Parece que sí. Muy poco le queda, ahora ya lo veo Tengo aquí. que calentar aquí. A ver si ha hecho algo esto. Este bastante bien, ¿eh?
Si esto ha salido... Esto bastante bien, ¿eh? Solo se ve un poquito nada aquí. Pero Bueno, muy bien este. Lo que pasa es Bien. que haciendo esta prueba, lo que me he dado cuenta es de que la pintura bien aguanta, pero debería de hacerle mucha fuerza en este punto de apoyo para que realmente me pudiera salir. Entonces vamos a seguir con ventosas, pero en vez de utilizar esto, vamos a seguir pues con el martillo. Porque no ves que sea la herramienta adecuada. Exacto. Veo debería de hacer mucha fuerza. esta. Ujú. En ocasiones aquí lo que se hace es se pega igualmente la ventosa, pero se coge como una L de tiro y se va tensando para que salga. Pero aquí no tenemos una L de tiro, entonces como artesano nos adaptamos a lo que hay. O sea, se puede reparar de muchas maneras. A veces uno se piensa cómo vas a poder hacer la reparación y cuando llegas puede que te hayas olvidado alguna herramienta. Sí. A mí Sí, me pasó, sí, yo sí. fui a hacer una temporada de granizo y me dejé mi barra de carbono para hacer los techos y tuve que cogerme una barra de una herramienta de campo, ponerle un tornillo y con eso aún la tengo. Imagínate, solucionarte. Que luego si ves un vídeo dices, tío, cómprate una barra. Y no, sí, la barra la tengo. Lo que pasa Ya, es que en ya. el momento de hacer el vídeo, Exacto. eso es lo que pasó. Se necesitan tantas herramientas para... No sabes lo que te esperas. Es que herramientas hay un montón. Esto es americano 100%. Eso es inventado por uno que se llama Sal Contreras y lo repara todo con estas herramientas. No tiene varillas, usa todo así. Y artilugios para aquí, para allá. Se ha acostumbrado. Sí, él, bueno, ha sido su manera. Eso lo ha creado él. ¿Y cuándo me toca a mí? Ahora Esto. mismo. En la escuela de varilleros también enseñan a enfermos de los coches a reparar. Sí, sí. Es que tenemos alumnos de todo, ¿eh? O sea, hay gente que lo quiere para su hobby, para ellos hacer sus cositas o tal, y hay otros no, que dices, me quiero dedicar a eso. Profesionalmente. Porque es que al fin y al cabo lo que estás aprendiendo es un arte. Haz lo que tú quieras con ese arte. Hay gente que pinta y no lo lleva a lo profesional o no lo lleva a monetizar. Lo hace porque le gusta. Exacto. ¿Me lo hacemos un cambio de herramienta? Vale. Aquí tienes. Bueno, aquí tenemos a Marc, futuro alumno de... aspirante a varillero por un día, ¿no? ¿Arreglo este? ¿Qué No, te parece, mira, no? aquí te he pegado las ventosas. Ah, ya me las has pegado. ya No, tiene vamos, ya. no, tirarás de estas, Vale. pero luego las pegarás tú aquí. Vale. Perfecto. O sea, Con este, esto es el puller. con una mano se sujeta el puller. Aquí. A ver. Vale. Vale. así. Y ahora esto. Y esto, es o sea, así. una mano aquí. Una mano aquí. Ah, y la otra. Y la aquí. otra es con la que tiene que golpear Vale. atrás. ¿Y cómo sé la fuerza que tengo que hacer el golpe? Yo te digo, dale un Sí. poco. A ver. Más fuerte. Más fuerte. ¿Has desayunado, Marc? Sí. Más fuerte. Vale, un poco más. 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 Vale. Vale. ¿Cómo lo sabes? Porque estoy viendo el reflejo del LED, que no se ve quizás con la cámara, y veo que se está hinchando un poco. Entonces Vale, digo, entonces, si se hincha de alrededor, quiere... Ah, vale. has si se hincha de notado la- alrededor, significa que del centro también está Lo tirando. que me tengo que fijar es en la parte lateral. Sí. Vale. Entonces ya lo puedo sacar. Ya lo puedes sacar, y si quieres, vete al otro, y tiramos del otro ya que Vale, estamos. ahora me voy a fijar. Hacemos trabajo en serie, como en las fábricas. Vale, va. ¿Qué ha pasado? Pues que le he dado demasiado fuerte. A veces pegan, a veces no pegan. A veces pasa esto, ¿eh? De que se ha dejado secar mucho o lo que Sí, sea. sí, se ha quedado ahí la goma. Vale, pues entonces ahora un poco de alcohol. Vale. Pues vamos a... Señores, vamos a cambiar otra... Ah, yo lo hago Se todo. hombre todo. Oh, qué bien, qué bien. Vale, ¿esto es alcohol? Sí, esto es alcohol de curar. Hay gente que utiliza alcohol isopropílico. Yo aún voy con el alcohol 96 de toda la vida. Sí, sí, mira, ya está, salió. Vale. Vais a ver de que no ha hecho nada. No, ha hecho algo. Sí, Qué sí. optimista. Sí, sí, ha hecho algo. Vamos a tener que buscar pulimento. Bueno, Para de eso sacar- traigo, ¿eh? Yo también tengo, ¿eh? Y ahora pues este de aquí, si le echamos alcohol a ver si se despega, si no lo vamos a calentar un poco.
Vale, vamos a calentarlo. Este. Vale, va. ¿Ah, ya sí? está. Sí. Genial. Vale. A ver si lo limpias y vamos a ver Ya si... está, limpio. Aquí. Ahí sí que se ve que ha tirado. Que se nota, ¿eh? Se Mira. ve levantado. Sí, se ve levantado. El de canto, aquí. el nervio en sí no, Sí, pero sí que... aquí. Pero está casi perfecto, ¿eh? Bueno, Quizás me podría dedicar a esto. quién sabe. Oye, cambio el canal. En vez del enfermo de los coches, ¿eh? Y te hago competencia O ahora. no tiene por qué cambiar, puedes mezclarlo todo. Y ya está. Lo mismo te varillo un golpe que te golpeo una varilla. Ostras, pero es que está hecho, pero fabuloso. Ahora solo me falta el martillo Y bajar. y bajarlo. Sí, ¿Ah, que sí? Sí, eso lo podemos ¿Un poquito? hacer. Mira, eso ¿Le lo... doy ya? Sí, sí, ¿El sí, martillo? sí. Eso, mira, lo que vamos a hacer es... Pues ¿sabes que me gusta? Si me sujetas, Sí, ¿sabes que me gusta esto? si te va la... Este martillo, ¿no? ¿Quieres hacerlo con un martillo? Sí, con el martillo. ¿Sí? Sí, he nacido para esto. Me río porque luego soy yo el que va a tener que tocarlo. No, desde aquí no, colega, desde aquí ¿Ah, no? No, tienes que ponerte desde atrás. Aquí, ¿no? Aquí sería. Desde aquí. Esto sirve... ¿Qué, no? ¿Cómo terminó la polémica de Dacia? No, yo no voy a hablar más de Dacias. Vale, esto sirve para chapa muy moderna, de coches muy modernos que se abollan con el dedo. No me hagas hablar del Dacia, madre mía, tuve una de mensaje. Yo por eso digo, que lo estuvimos hablando, lo comentamos, Sí, y dijimos, sí. mucho será que tampoco... Es un coche muy bien hecho, de una gran marca, estoy súper contento, nunca lo he probado, pero es un gran vehículo, ¿eh? Solo faltaría, a Voy a ver. tener- Me gusta el logo nuevo. Sí, a mí también, Es no la sé ni lo hostia. que es, pero... No, pero es verdad. Bueno, asustado, madre mía, cuántos mensajes la gente, ¿eh? el logo me gusta. Oye, que haces un comentario sin mala leche. Si mi sobrino tiene uno, lo compró porque era muy económico, nada más. No creo que lo comprara porque le gustara el coche. Claro. Pero bueno, no vamos a entrar más ya No sé, en esto. no. Pero mira, ya lo tengo reparado, ya, perfecto. Chicos, esto es muy difícil, ¿eh? Se necesita un curso. Se Pero necesita... a ver horas de si me práctica. regalas algún curso para hacer de estos online, porque me falta más, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Dime. Voy a venir a trabajar contigo. No. Como vi de que en el último vídeo, que hace 2 años, Hace tiempo ya. hubo bastante interacción acerca de gente que no lo conocía, ¿no? Que hay mucho artesano también. ¿Podemos hacer un regalo? Vale, sí, no hay problema. Hazme el regalo. ¿A mí o a los suscriptores? A los suscriptores. Ah, bueno, ¿Cuántos suscriptores tienes ahora mismo? pues 80.000. Tantos no, pero... 80.000 entradas a tu página web. Uno para cada suscriptor. No, pero mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a sortear, no sé cómo aún, vamos a sortear 5 cursos online. Ten en cuenta que son cursos que... 5 cursos vas a regalar. 5 cursos online. Perfecto, ¿qué tienen que hacer? Todavía no lo sé. Bueno, lo decimos al final del vídeo. Lo vamos a ver Nos al lo final del pensamos y al final del vídeo tendréis que contestar alguna cosa para ganarse una de estas 5 entradas disponibles para ir a la página web de este señor y ver el curso entero de cómo reparar estos golpes. Que yo creo que voy a ganarme uno, ¿eh? Si quieres, no hay ningún problema. Sí. Artesanos, lo digo, no subestiméis. Tema cursos online. Yo tuve mucho hater de cómo aprender... Qué cerca que estoy. Sí, me encanta. De que cómo era posible una artesanía, aprender de manera online y tal. Y diría, eres consumidor de YouTube, eres artesano. Cuando tienes alguna duda, ¿dónde te metes? ¿En Google o en YouTube? Hoy en día en YouTube. Y ves el vídeo y lo modelas. ¿Te saldrá bien a la primera? Obvio que no, porque el tío que está haciendo el vídeo se dedica a ello. Pero tú, si vas practicando, es igual si te lo explican en real que si te lo explican en vídeo. Por esa razón hemos conseguido de que hayan alumnos... Es que ahora estoy haciendo promoción del curso. No hemos venido de eso, pero bueno, es igual. Pero estás regalando 5 entradas y También. estás explicando por qué. Tenemos un vecino que le encanta.
Perdonar por el corte este brusco. Decía, en principio no teníamos que hacer promoción del curso, pero bueno, ya que estamos regalando curso, ten en cuenta de que quien se está dedicando... Quien se está dedicando profesionalmente ahora a ello, se ha formado con nosotros antes del noviembre del 2022, lo ha hecho con curso online, porque con el curso presencial hemos empezado en noviembre del 2022. O sea que es algo que tú puedes aprender. Yo siempre digo, varillero te haces tú a ti mismo, como cocinero, como buen padre, como todo. Nadie tiene que venir a decirte. Pero si te dan las claves, oye, vas a ir mucho más rápido. Hasta aquí. 5 cursos, ¿vale? Así que si quieres aprender cómo sacar bollos, vas a tener que quedarte hasta el final y responder alguna pregunta o alguna cosa, no sé, ya iremos pensando. ¿Qué hago para reparar eso? Venga, a ver. Aquí lo tienes alto, le has estado dando golpes, pero golpes muy suaves, ¿vale? Por eso hemos hecho la coña de que si da hacia y tal, porque esta chapa es muy dura. Vale. Y entonces habría que golpear más fuerte. Sí, lo tengo otra vez que jalar, ¿no? No, es que no has hecho nada. No he hecho nada. No, has dado palos al agua. No me digas. Que sí. Aquí no. Pero si yo estaba diciendo que lo había hecho fabuloso. Bueno, pero yo te he visto lanzado. Bueno. Entonces... Pero esto lo voy a tener que editar, ¿eh? Porque, a ver, de crack, ahora que no he hecho nada tú mismo. Toma 2. Se la va, vuelve a decirlo. Round 2. Estaba diciendo, Sisco, que lo he hecho fantástico, pero que lo va a rehacer otra vez, ¿no? Vamos a hacer un poco. Sí. Eso es más al estilo americano. Lo has hecho bien, pero... Pero se puede mejorar. Se puede mejorar. Esto es lo que diría un americano. ¿Qué quiere decir? No lo hiciste bien y déjame hacerlo a mí. Pero son muy... No te hacen quedar mal. Exacto, o sea, nunca. Vale, entonces, ¿aquí qué hacemos? ¿Le meto mano yo, le metes mano tú? No, que le metemos otra vez ¿Lo volvemos a pegar? Habría que bajar primero y luego probar a ver si sube un poco más. Pues a ver, déjame probarlo. Venga, es muy difícil con dos manos. Sería aquí, ¿a que sí? Un truqui, Marc, es... Sería aquí, ¿no? De bajarlo aquí, ¿no? Exacto. Marc in action. Más fuerte. Ahora, ¿más fuerte? Sí. Está perfecto ahora. Chicos, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es que no sé si ponerme los lentes o no ponerme los lentes. A ver, Marc, es que ¿qué es esto? Es tu primer minuto de varillero sin haber visto nada ni... He visto ya 2 vídeos. Sí, has visto 2 vídeos, pero yo no te he explicado nada. Vale, ahora sí que lo he arreglado. ¿Sí? Sí. Perfecto, pues uno menos. No, lo tendrás que terminar tú, pero queda muy bien en el vídeo. Ah, vale. ¿Terminado? ¿Terminada? Wow, tiene su truco. Sí. Mira, ¿queréis ver el resultado? ¿Queréis ver el resultado? Mira, ¿ves? Ha quedado perfecto. Esto lo veo mucho en vídeos de que ves la bolladura aquí al lado de la maneta. Sí. El antes. Y luego el después, la maneta ya no se ve, más adelante. Bestial. Está todo. Bestial, la gente de dice, el marketing lo es todo. El marketing y el audiovisual. Sí, y también ser tonto, si te lo crees o no bueno. te lo crees, ¿eh? Pero... Vale, Marc. ¿Le meto caña? Sí, métele caña, va. Quiero ver qué es lo que yo he hecho mal. A ver. Se aprende a veces probando y viendo cómo lo arregla otro. A ver, ahora. Aquí vamos a tener que ir por zonas, o sea, bollito a bollito, ¿vale? Así que primero lo que voy a hacer es centrarme en este de aquí. ¿Y el mío no lo tocarías ahora? Sí, lo bajaría. Sí, lo aquí. Bajaría, pero no sé. De aquí, ¿no? ¿Le pegarías sí, quizás aquí? A ver si se puede escuchar, porque los golpes hay que darlos así. Ahora sí que está bajando. Ah, pues sí. Ahora sí. Para ti que estás con el martillo con tu coche, escuchar esto, le estoy golpeando con un martillo, pero no le está haciendo nada. Ya. ¿Vale?
Vale, pues le meto caña aquí, es que si no, no Vale, vamos va. a hacer... Aquí lo que vamos a hacer, con que vamos a tener que combinar la ventosa con la varilla, es utilizar un protector de cristal porque vamos a entrar por el acceso que hay aquí del cristal, ¿vale? Como es una chapa muy dura, tengo unos que son de plástico y este que es de metálico que reparte más la dureza, bueno, la fuerza, digamos. La fuerza que vas a Ejercer. imprimir a... Entonces pongo el metálico, ya que lo tengo, y luego pues esto que es multiusos. Hacemos un poquito de holgura. Si fuese un lamelunas cromado, lo retiraríamos para que no se doblara. Y luego vamos a entrar con herramientas que vamos a ver cuál puedo utilizar aquí. Vamos a probar. Voy a hacer pruebas, primero. Ah, vale, entiendo. No tienes que preocuparte de estropear el cristal. Exacto. Estas son herramientas que son ya para experto, digamos. Yo estoy notando que estás haciendo presión aquí exactamente. Estoy sí. justo arriba ahora mismo. Sí. ¿Ves? ¿Lo veis? ¿Veis cómo hace el movimiento? Sí. Aún le queda ese puntito de aquí que lo veo difícil de reparar. No, es que no estoy en el punto mark ahora mismo. Se mueve todo porque como la chapa es dura, se nota que se mueve todo. Pero no estoy ahí. Ahora sí que voy. Vas con esta herramienta, vas al punto. Sí. Que tiene una parte redonda de... Sí, pero no vale. sé si me va a poder porque es muy recta y aquí Ya. necesito... Lo mismo me toca aquí arriba. Hay que probar con las herramientas. No sabes cuál es la ideal. No. Aún tienes la idea, pero no... Vale, ahora sí que estás ahí. Sí. Ah, ya lo veo. Ya la has tirado, ¿eh? La sacaste. Has aprendido mucho, ¿eh? En estos 2 años. Si me los he pasado criando. Aquí, quizás ahora aquí. Ahora estoy justo en el nervio. Y otro truqui que vamos a dar... Pero esto no lo ves, o sea, simplemente la sensación que tú tienes. ¿sabes? Yo lo veo en todo momento todo. Sí. Con la lámpara lo veo. Pasa que lo veo porque yo estoy viendo el reflejo de la lámpara. Tú no, tú Vale. estás mirando desde aquí. Lo ve, depende de... Por eso estás siempre trabajando desde aquí. Claro. Vale. Ah, muy bien, ¿eh? Sí, sí, aún se ve. Ahora ya lo Aún se veo, ve el que desde canto. aquí aún se ve. En Incluso cambio de... se puede dar algún puntito que es como me he pasado, porque es una herramienta muy dura. Ujú. Y lo que vamos a hacer es calentar un poco, más que nada para que la pintura no sufra tanto, se vuelve un poco más elástica. Ujú. Aquí esperando a que Siscu terminara el golpe para enseñaros el resultado, ha venido el señor Raúl, que no sabía que estaba tan interesado en ser varillero. Cuéntame, ¿qué me decías? No, que esto es el deseo de toda la vida, por lo menos en mi caso, el deseo de todo enfermo de querer conservar una puerta con pintura original, porque el coche lo es todo. Si pintas una puerta, desgracias el coche entero, aparte que cambia el color. Ya, algunos dirán, no se puede igualar, pero Sí, el esto granulado, es lo que estábamos el diciendo granulado hace un va a rato. cambiar respecto a la pieza de al lado, si está la pintura más extendida o no. Luego que si caen piquitos de polvo. Y aparte es que ya no puedes echar para atrás, ya has pintado. Y un coche en pintura original, el deseo de todos es poder sacar ese bollo, que no haya agua, que sea origen, que no haya rocadur, porque siempre que ocurre. Yo con 16 años estaba en un taller de aprendiz, también hacían chapa y pintura. Claro, enseguida destapizaban, pim, 4 golpes, rocadur, lijar, ya había rocadur, ya la habías cagado, no había nada que hacer. Y nunca puedes echar para atrás. Por esto siempre es volver a su estado. O sea, si no es una cosa que sea inevitable, nunca pintéis. O sea, sacad bollos, rollo varillero, porque es que no puedes echar... Cuando ya pintes ya no hay solución. Y esto siempre a lo mejor se puede dejar así bien. No, este lo está dejando espectacular. No se decía eso de la patina, ¿no? Sí, la patina. Pero la patina no es para No esto. entiendo esa palabra, ¿eh? La patina no es para esto. Aquí no hay patina.
La patina es cuando ves un coche como por ejemplo el Land Rover que tiene la pintura bastante estropeada, o el 1430 que está muy mal y tiene óxido. Esto es cuando dices conservar la patina, dejarlo original tal como está. ¿Por qué? Pues porque tiene su encanto de la manera que está y lo hace casi no viable a nivel económico. Entonces salta la palabra patina y funciona muy bien en estos casos. Pero un coche como este no, porque en realidad esto no hay patina en este coche, hay simplemente pintura original y partes que no están con pintura original. Y cuando estás haciendo esto de tanta precisión, ¿te da igual que te estén hablando? ¿No te desconcentra? Porque esto es súper precisión. A mí no. Es que hace años que lo hace también. A mí no. De hecho, a mí me gusta de que... A ver, hago formación, estoy acostumbrado a hablar, pero cuando hay el cliente... O sea, cuando me trae un coche prefiero de que esté el cliente, porque yo le hablo, le explico, porque es que esto no se conoce y el feedback que tú vas a dar después va a ser otro. La vida es un poco aburrida, a menos de que te la pongas un poco de salsa, entonces siempre hablan de fútbol, de problemas, de política y tal, pero cuando te pasa algo así, eso lo explicas. Y eso para mí es el marketing brutal. Yo os voy a explicar a partir de qué momento descubrí yo las aguas. Las aguas. Yo os explico que yo era jovencillo, iba con mi padre de acompañante siempre. Yo por el espejo derecho veía el lateral del coche. Y yo siempre veía el lateral del coche como un espejo. Veía reflejadas las cosas que habían a la derecha del coche, las veía en el espejo reflejadas y su brillo perfecto. Mi padre cometió el error, entre comillas, el coche estaba lleno de rascaditas y lo llevó a pintar los laterales enteros. Sí, ya no había bollos. Desde ese momento yo cuando miraba el espejo veía unas olas en el lateral, ya no veía reflejado lo de la derecha, veía una serie de olas que yo entonces descubrí. Yo hasta entonces era como todos normalmente, que vemos un coche, te lo pinta y dices, oh, me lo han dejado mejor que nuevo, es un churro, pero tú ves que no hay bollos. ¡Buah, qué bien! Bueno, si se rasca lo llevo pintado otra vez y ya está. No, descubrí en ese momento las olas, los granulados, entonces dije no, nunca, la piel de naranja, nunca más. O sea, pintura origen es pintura origen, no se puede. Cuando es inevitable, ¿no? O cuando un coche está quemado del sol la pintura, se pintarlo entero, restaurar un coche con podridos, pero si la chapa está sin podridos, está perfecta, lo que tiene es un bollo que es pintura origen, no ha saltado la pintura, por favor. Sácate el bollo. Hay otras maneras que simplemente pintarse. Claro, pintar es cuando ya o hay que pintarlo entero o hay que cambiarlo de color. Pero si no, por favor, yo soy súper fan de esto. Y por eso me encantaría saber hacerlo. Pues va, ahora te va a dejar sacar ese tan gordo, ya verás. No, porque te voy a desgraciar el Audi. Es que esto entiendo que es mucha responsabilidad hacer esto sin saber. Luego con la tenaza lo partía. Exacto. Y luego con la de esos que a veces se arrancaba al tirar, que daba un agujero en la chapa porque se arrancaba, que había que rellenar. Sí, se rellenaba entonces, ahora no. Ahora se pone masilla de aluminio. Pues yo recuerdo eso con 16 años. Va, atrévete, Raúl. Patata caliente. Va, pruébalo. Vale, ¿esto de arriba abajo o de abajo arriba? Es igual, como tú quieras. Es lo mismo, sí. Así se me aguanta mejor, pues si no se me sale. La mano aquí, una mano aquí, que es la que mantiene, y la otra golpea. Pero yo no sé qué intenso. Tú le das hasta que yo te diga. Fuerte, más fuerte. Más. Mucho más. 10 veces más. Más. No. Sí. Más fuerte. Más fuerte. Ahora se está hinchando ya. Más fuerte. ¿Cómo está pega? Si pega tanto, ¿cómo se saca? Tú dale fuerte primero. Tú no te preocupes. Pero que... No hemos desayunado. ¿Has desayunado a las 5 de la mañana? No, a mí me da miedo esto. Tú dale. El cliente no es muy exigente. ¿Cómo que no? Si me lo estropea lo paga, ¿eh? Ya estaba a dejar él. Yo como sé que he hecho algo está igual, si está la pieza. Desde aquí no ves. Yo también he hecho la misma pregunta. ¿Cómo puedo saber que se ha movido un poco? Ves que se va hinchando desde aquí, al y lado. Que hay una sombra que desaparece, pero claro, para eso, cuando yo le doy mirando hacia la lámpara. Ah, sí. Para que se vea. No está, veo el bollo ahí arriba. ¿Ves el bollo? Pues aún puedes darle más. Vale, ¿ves? Piensa que es una chapa dura, ¿eh? Eso en un coche nuevo ya estaría, pero... Quizás para coches así más clásicos, un puller más pesado vendría re bien. Entiendo que se hace con la base, pero hay miedo de pillarte. Bueno, no, queda una separación ahí. Está bien pensado.
Mira, vamos a hacer una cosa. Como este puro es regulable... Hostia, ya está a tope. Nada, no, ya está a tope, ya está a tope. Que puede hacer que amortigüe o que no. ¿Ves? Se va hinchando. Aquí aún se ve la marca. Yo veo la marca, sí. Sí. Ya está tirando para arriba ya, ¿eh? Sí. Ah, dale, dale. Me sabe muy mal, ¿eh? Dale. Me hace mucha angunia. ¿Angunia es catalán? Sí. Angunia es catalán, sí, es como agonía sería, ¿no? Agonía. Sí, Agonía es sí, lo que sí. quería decir. Angunia es Me como da que estoy destrozando asco, todo. ¿no? No es buena traducción. asco. No, no, no. Pena. Y si me paso, ¿qué pasa? ¿Se entra otra vez? Él lo arregla, no pasa nada. Con el martillo lo vuelve a echar para No adentro. pasa nada, hago así, así más divertido. A ver, A ver, Bueno, no has ni calentado el material. mira, mira, mira cómo lo... Bueno, no he aguantado. Super Hulk. ¿No querías saber cómo se sacaba la goma? Vale, ahora vamos a Bueno, en darle. definitiva yo creo que no he hecho nada, ¿no? O sea, está No he exactamente hecho nada, igual. no he hecho nada. Ahora aquí Vuelve a ponerlo. y le daremos un poquito más fuerte para que veas. Mira, cómo- ¿Qué pasa? Está enamorado. Ah, Ha bueno. servido para que yo reblandezca la pasta, mis estiradas. No han durado nada. Yo veo que yo lo ponía por encima para que no me caiga el aparato y tú lo pones por debajo. Es la costumbre, fin, como sujeto. Ahora sí, que habrá hecho algo menos. Con alcohol lo saca. ¿Ves? Sale muy bien, ¿eh? Sí, incluso en la ropa, ¿eh? Todo. ¿Eh? Pues sí, pues sí, pues sí. De la parte del medio, mira el bollito de arriba, pero fíjate el medio que estaba toda Sí, la sí, vertical, sí, como sí, aquí. sí. La parte del medio Sí. la ha medio sacado ya. Sí, sí. Del medio, de media raya. Pero ahora va a acabar ya de dejarlo ya perfecto. Pero ahora ya Niquelao. sin estirar, ahora ya varilla. Entonces. Ahora con la Voy a ver, varilla. una vez lo pueda ver yo. Ahora aquí puedo entrarle ya directamente con la varilla. Aquí ahora lo primero que haría es poner el martillo. Lo tengo como tiene. Bueno, pues yo me parece que entonces voy a practicar en el fusión ahora. Ahora que he visto esto de estirar, voy a... Sí. A ver, se puede hacer el vídeo de Raúl intenta chapuceando estirar el fusión del maletero. Sí. Y le queda hecha una patata. Pues después del vídeo de El vídeo la ese escuela de varilleros, cachondeo, todos, ja, 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 qué mal, qué chapucero es el Raúl, no le voy a traer nada. Hay más bollo que antes. bueno chicos, volvemos una vez lo tenga ya todo terminado. Os enseño un vídeo corto de cómo estaba y de cómo me lo va a dejar, que va a ser que niquelao. Así que volvemos en un segundo. Vamos a ver cómo lo dejo, porque está impresionante, ¿eh? ¿Veis algún rastro? Porque no hay ninguno. No veis nada porque está perfecto. Bueno, 2 de 2, tío. Es que has mejorado mucho en 2 años, Yo también quiero hacer así. Oye, es que ni una ligera No, agua no, de no. lo que había. Es que ni mínima agua. No. Es que lo ves todo como si no hubiera tenido golpecito. No. Y esto que es un Perfecto. color blanco, que en el blanco, aunque hubiese alguna agua, se disimularía, pero... No, pero es que lo ves en el brillo, No. es que no hace ni una olita de No, nada. no, Está es- toda la mm. chapa tiesa. Está perfecto ahora, ¿eh? Wow, gracias. Y lo que comentabas tú, Raúl, de si por aquí se doblaba... Ah, sí, no, ¿ves? no. No, ves, no, normal. No, está recto. Normal, se ve. todo normal. Bueno, pues 2 de 2. 2 de 2. Luego vamos a comer, ¿qué te parece? No, y luego bien, miramos perfecto. el, Vale. el Citroën AX GTI, que hay muy pocas unidades vivas en España y tengo un techo que hace pena. Vamos a ver si lo dejamos qué un podemos poquito hacer. mejor. Muy ¿Vale? bien. Así que no os vayáis, nosotros nos vamos a comer, vosotros podéis hacer lo que queráis y en un rato os Pues si lo van enseño a ver a cómo... continuación. Ah, es verdad. Pues
En un rato, ahora el tercer coche, el LAX GTI, que es bastante raro. Y el golpe, feo, ¿eh? Vamos a ello. ¿Tan grande? No sé, es lo que ¿Es hay. solo esto de aquí? No, menos, si te vienes para aquí, aléjate más. Y esto es el bollo principal, pero la deformación llega hasta aquí. Vale. Y luego hay otro bollo. Este bollo de aquí que no se puede arreglar, ¿no? Este de aquí. Sí, como te he dicho, arreglar se puede arreglar. Lo que pasa que para cuando están tan profundos y tan clavados, aquí está un poco la chapa estirada. Se tendría que reparar desde abajo con varilla. Lo que pasa es que este tapizado va pegado. Exacto. Entonces, claro, puede ser de que se líe un poco parda. Es así. Si No, va no. pegado y que se rompa. No, entonces- prefiero simplemente arreglar luego el grande de ahí. No sé si había otros por aquí. Aquí no, ya está bien esto, ¿no? Este tenía el grande, ese de al final. No, yo prefiero el grande. Sí, el grande ese. Sí, yo prefiero el grande. Claro, en el caso que tenéis un techo que os cuelga, pues ya aprovecháis. Se saca el techo porque hay que tapizarlo igualmente y se sacan entre los bollos. Sí, eso sí. Un coche del techo cuelgue. O en caso, por ejemplo, cuando nos encontramos con granizo, pues nosotros, a ver, destapizamos. Y si se termina... O sea, entiendo que todos estos bollos, de una manera u otra, siempre se pueden sacar. Sí. Sí, sí, o sea, por dentro y tal. todo Exacto. preparable. ¿Qué Cisco? ¿Listo? Yo sí. ¿Le metemos? Vale, vamos. Bueno, ya estamos aquí en el tercer coche. Este es Mark, un Citroën AX GTI. GTI. Muy raro por la época. ¿Por qué? Pues porque valía lo mismo que coches con más nombre y se vendieron muy pocos. Y normalmente los GTI hay muy pocas unidades, solo se tiene que poner ahora en Wallapop o en 1000 anuncios, poner GTI y veréis que quizás no hay ninguno a la venta porque todos acabaron abrazados a un árbol. Pues bueno, este no terminó en un árbol, pero El árbol sí que lo pegó, por queda eso. así, se ve aquí la bolladura, ¿no? Pues esto es lo que vamos a hacer. Esto es un techo que va pegado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se podría despegar? Sí, pero al ser de la época seguro que el cartón está cristalizado y se va a cuartear, se va a romper, se va a hacer un asco. Entonces vamos a actuar todo el rato desde fuera, ¿vale? Como hemos hecho con el Alpina. No con varillas, esto no lo vas a arreglar con varillas. Con varillas no, ¿vale? ¿Eh? Así que nada, nos ponemos... Vamos a ver manos cómo lo haces. Esto va a ser rápido. ¿Qué es rápido? ¿Vas a tardar más que la puerta del Audi? No, menos. Menos, ¿a que sí? Vamos a usar lo mismo... Que hiciste antes. Ya que nos ha funcionado. Luego esto se lo vamos a dejar a Raúl. Está un poco pesadito con el Fusion. Y vemos cómo le saca al Fusion con este aparato. Pero aprende, Raúl, mira cómo se hace. Primero calienta. Es el mejor de todos, porque es el que se ve mejor el bollo y más claro que está abollado. Porque Ahora lo esto- veremos. Esto, cómo- a ver, esto lo ves tú, este bollo, pero la gente ve el lateral y dice, no, una XGTI, no vienen a mirar el techo, mira el lateral, las llantas, Es lo no se primero dan que- cuenta. primero que vi. Pero a mí sí que se ve el culito todo chafado. Ahora vemos Aquí hay cómo... movimiento de intereses. Sí. Parece política. Espérate, algo que se me ha olvidado es calentar. Hay que calentar. Limpiar. Limpiar, ¿eh? Lo limpié ayer, pero... No, pues para desengrasar un poco. Tú escucha atentamente que luego con estas pequeñas nociones vas a hacer tu fusión. O sea que quédate con todos
Y si, Los si detalles. sale perfecto, otro sacabollos más de mercado. Sí. Luego ya le compras los utensilios estos a... O a quien Yo quieras. pongo la ventosa, hago así y sale todo de golpe en Bueno, una a ver. Ya impecable. está. Va. Atención. Y ya lo tiene pegado ahí. Sí. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ole! ¡Madre mía! Pero si... ya corten, apagamos, ya se ha terminado. No jodas. Está hecho. Ha quedado perfecto. Sisku. No ha quedado perfecto, Marc. No ha quedado perfecto. O sea, ha levantado todo el bollo, pero habrá cosas. Si te lo fijas, si te lo miras más de atrás, Aquí aquí ahora lo ha veo. quedado un Bueno, a poco ver, más aquí ahora alto. lo Esto no es de veo. fijarse. Aquí hay que a ver. bajarlo. Ya, pero- Pero que sí, que sí, pero que sí. madre mía, Para ya. clientes como Raúl, No, no, Esto- Raúl, no, pero es que Raúl, esto ya lo ves súper Solo- aceptable. o sea, Exacto. Es que la verdad es que práctica- sí que es verdad que cuando le has pegado con el golpe, la suspensión de la X subía, ¿eh? Se has levantado el coche. Vaya hostia, le ¿Qué? ha metido. Sí, qué lástima no hubiéramos podido ver el vídeo levantando el coche. ¿Eh? Pum, le pum. podemos siempre dar un poco más. Ahora el martillito. Ah, martillito de oro. ¿Por qué haces el martillito ahora? Porque si el golpe está aquí, ¿por qué veo Porque en veces ahí? aquí había el golpe inicial. Tú me has dicho, ¿por qué has marcado tanto? Sí. Y te he dicho, porque aquí es lo que hay central, pero abarca hasta aquí. La chapa al final se mueve, es lo que hay. Pues hemos levantado de aquí y aquí nos está marcando toda la tensión que había y que queda pronunciada ahora porque al levantar también se ha levantado un poco. Entonces tenemos que bajar Esa tensión. toda esa tensión Ya, pero y esta de aquí. a mí el instinto me dice que lo has tirado para arriba y ahora le picas, se mueve para abajo. Sí, claro. Es lo Bueno, que tú dice. déjame hacer, que yo Sí, sé sí, lo sí, que... sí. Bravo, bravo. Si no hiciésemos esto, ahora lo que está subido, yo si aprieto, bajaría. Ah, vale, entiendo. Sacas la tensión del metal. Exacto. Porque se vuelve otra vez flexible. Para Vale. que no tenga la memoria. Sí, sí, sí. Y aquí podría usar un martillo más grande, avanzaría más, pero el pequeñito va mejor porque es como... le doy puntos más marcados, me rompe la tensión mejor, tengo que ir más, pero igual con el grande si le doy, me baja. Entonces, bueno, esos truquillos de cada uno que le van bien. Y ahora seguiríamos, pero ahora ya con las ventosas. ¿Cómo sabes que ya no tiene tensión? Bueno, simplemente lo que he hecho ha sido bajar lo que está subido, por lo tanto quiero entender de que hasta aquí. Ah, vale. Otra cosa puede ser que cuando yo levante lo que está más bajo, de aquí Vuelva a subir otra me vez. vuelva a subir. Y ya Ujú. está. Ahora tendríamos esta parte de aquí Exacto. con un poquito de aquí, ¿no? Exacto, es todo está Sí. en una línea así. Vale, ahora ya empiezo a entenderlo, ¿eh? Yo lo Que a veces es un poco difícil. Pero yo ya lo daría por bueno teniendo en cuenta que el techo Sí. tiene sus irregularidades, Sí. ya porque no se ve ese Y socavón. te irías ya directamente a trabajar con lo del Fusion, no, ¿eh? no, que no, sí? no, sí, no, claro. Ahora ya lo daría por bueno. Lo que pasa es que ahora él lo va a querer dejar perfecto, que lo veo. Pues El fantástico. bollo sí. Sí. Este, veo así. Este techo tiene muchas Mucho. aguas porque creo que es pintura original. Sí. Sí, yo diría que sí. Entonces se ve el paso del tiempo. ¿Se podría dejar planchado perfecto? Sí. Dedicándole, qué sé yo,
5 horitas o 4 Sí, así. cosa que no vamos a Pues querer. vamos a... Si pudiese destapizar, pues mucho menos, pero... Pero bueno, vamos a darle a la rica cola. Ahora hay que tener en cuenta que el techo va a quedar perfecto, pero las punteras del parachoques se han salido, el alerón se ha descolgado de tantos golpes y vibraciones. Qué malo eres. Es que eres malo. 10-15 segundos y luego con la herramienta que se llama puller. Otro golpe. Te he hecho caso, ¿eh? Si me he pasado es porque tú lo has dicho. Pone un poquito de alcohol para sacar la goma. Esta cola es... Yo normalmente gasto la del Leroy Merlin de aplicación de madera para en verano, y en invierno la universal. Pero el otro día fui y vi una que ponía súper adhesivo. Y dije, hostia, esta me interesa. Y es la pegue que más. compraste. Y es la que estoy probando ahora mismo. Y prefieres la otra, ¿no? no sé, le cuesta mucho de despegar. Lo estoy viendo ahora, o sea, es en directo Sí, esto, sí. porque... Pero sí que la verdad es de que ha tirado y mucho. Pues sí. Ha tirado y Ha mucho. quedado un poquito aún de cola, ¿eh? Pero bueno, Pero, sería... wow, está muy bien, ¿eh? Ha tirado y mucho. Bueno, ya terminamos de arreglar el golpe. Pronto os lo voy a enseñar. Siscu está puliendo Para que se vea bien techo. algo que os queremos comentar ahora. Sí. Y ahora os lo voy a enseñar y Siscu os explica una cosa. ¡Wow, qué bonito! ¡Wow! Mira, chicos. ¿Qué te parece? Mira, aquí lo que queremos comentar es de que al empujar con las ventosas, la pintura, o sea, ha arrancado un poco de pintura, se ve aquí, Sí, se ve. ¿vale? Aquí se ve que ha arrancado un poquito. Pero ha arrancado cuando estaba subiendo, o sea, el bollo ha salido, y aquí ha saltado y aún falta un poquito de nada por subir. O sea, si lo miras desde aquí, Marc, con la lámpara, aquí, a ver si se aprecia, es que graba de muy de lejos. Vale, bueno, está justo aquí, un nada, una... A ver si tienes un poco más de grano. Ahí se ve. ¿Ves? Esa cosita así. Y esto es porque cuanto hay... Claro, con el paso del tiempo y pues como está la pintura, ¿vale? Pero cuando tú tienes un bollo y está profundo, digamos, que no se me ve, hola. Sí, que vale. se ve. Y está profundo, aunque esté la pintura agrietada o esté dañada, está haciendo presión hacia adentro y no lo llegas a ver. En el momento que tú empujas, se abre y también se abre la grieta. Y entonces hace de que, pues bueno, penetra lo que tenga que penetrar de cola y al subir, pues hace de que arranque. Y aquí, pues bueno, ha saltado un poco. Sí, esta pintura estaba muy dañada. Este coche se quedó en la calle durante muchos años y luego lo pulieron. No me extraña que haya tenido este pequeño problemita, pero mira, es prácticamente nada, ¿eh? Pero no ha salido el, digamos, no. el 99% del bollo ha salido. Prefiero perfectamente que quede así, ¿eh? Es mucho con el color original, o sea, la pintura original, sin el golpe, que ya no se me va los ojos allí, así que estoy súper satisfecho. Pues nada, este ha sido... Sí que lo veo, lateralmente lo veo aquí un poco. Sí. Ahora porque he aprendido de ti, ya tengo el ojo ya varillero. Y podríamos poner otra ventosa, pero sería un poco la rueda rusa. No, no vale la pena. Vale, vamos a explicar lo del sorteo. Si quieres participar en uno de los 5 premios que vamos a dar, ¿no? Que son 5 cursos online de varillero, lo que tienes que hacer, primero que todo, estar siguiendo el canal de Marc Garage. Se lo digo por si hay gente que ha venido a través de mí, no te quedes solamente en el vídeo, darle a seguir. Y si eres suscriptor de Marc, pues darle a seguir a mi canal. Y responder 3 preguntas muy fáciles. ¿Cuáles son los marca y modelo exacto de los coches que hemos estado reparando? ¿De acuerdo? Vamos, una vez lo tengamos todo, vamos a coger de manera aleatoria los 5 afortunados y Marc será el encargado de comunicarlo en tus propias redes. Sí, Y yo en lo voy la a comunidad de YouTube y también en Instagram voy a decir quién son los 5 ganadores. ¿Vale?
Y nada, vamos a dejar un enlace o algo para que puedan ver de qué se trata el curso, ¿no? Lo que es. Pues sí, aquí lo podemos poner aquí arriba, Vale. el enlace. Ahora aquí lo pondremos. Si lo leo. Y veréis aquí de qué va el curso, porque es un buen regalo, ¿eh? Bueno, son un curso valorado en 220 euros, o sea, está muy bien. Y si te viene del cielo y realmente le tienes ganas de meterle caña, pues oye, aprovéchalo. Y si no es el caso, dáselo a alguien que sepas que... A Raúl. Que lo va a aprovechar como Raúl. A Raúl, que está obsesionado. Está on fire, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Sisco. Muchas gracias por venir, realmente te lo agradezco. Vamos a seguir trabajando. Si les gusta a la gente y lo ponen en los comentarios que les ha gustado este vídeo y hay visitas, en un mes nos vemos y seguimos arreglando bollos de otro tipo en otros coches que tengo, que de bollos tengo un montón. Tú eres la escuela de varilleros y yo soy la fábrica de bollos. Por lo visto sí. Pues bueno, hasta aquí es todo, amigos. Así que hasta el próximo jueves. Gracias. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Yes. Que viene, que viene. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos.